Que continúa con nosotros. Ayer por la mañana le dábamos cuenta de la carta que envió el presidente López Obrador al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y que él mismo leyó en su conferencia mañanera, pidiéndole pues que el Consejo de la Judicatura Federal investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber otorgado una suspensión contra la ley de la industria eléctrica. Eso fue por la mañana. A las 2 de la tarde, Arturo Saldívar respondió a la carta y pues dijo que se encauzaría esta petición al área correspondiente y que pues el Consejo de la Judicatura Federal vela tanto por la independencia y la autonomía de los jueces como por que su trabajo se realice apegado a derecho. Es una breve síntesis de lo que ocurrió ayer, pero pues quisimos hablar con un especialista sobre el tema, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien le doy nuevamente la bienvenida al programa. Pedro, me da gusto escucharte. Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación, Pascal. A ver, esta respuesta de Saldívar diciendo que se va a encauzar la petición presidencial al área correspondiente, ¿debemos entenderla como una cortesía o tiene, digamos, algún fundamento legal? Mira, te diría dos cosas sobre las posturas del ministro presidente en estos días. La primera me pareció muy correcta el fin de semana pasado o algunos días atrás, en la que responde que las resoluciones de los jueces y magistrados tienen que combatirse jurídicamente. Es decir, que si hay dudas sobre la, digamos, solidez de la argumentación jurídica del juez, pues bueno, pues quien se ve en este caso afectado, el gobierno, el Congreso de la Unión, pues debe recurrir la resolución a una instancia de alzada, ¿no? Y ahí es como se van construyendo las decisiones judiciales, no mediante la descalificación del juez que emite la resolución. Es decir, son pistas muy distintas. Los jueces están para emitir resoluciones según sus criterios, interpretaciones y posturas jurídicas, y esas resoluciones pueden ser eventualmente recurridas. Y esa fue la primera postura del ministro presidente, subrayando la importancia de eso para la autonomía e independencia. Me pareció muy, muy atinado. Viene después esta nueva investida del presidente de la República, en la que ya formalmente solicita una investigación al juez. En ese caso, el ministro Saldívar, si bien se mantiene firme en el tema de la autonomía e independencia, le tiene que dar entrada y cauce a esa queja, porque, en fin, en efecto, se pueden presentar quejas en contra de juzgadores y juzgadoras, y hay una comisión de disciplina en el Consejo de la Judicatura que normalmente atiende incluso en ocasiones hasta quejas de carácter anónimo, ¿no? Ya. Entonces, ¿Y cualquier persona podría escribir una carta semejante? Digo, entiendo que quien la escribe pues tiene un peso por ser el presidente de la República, pero en teoría cualquier persona podría escribir y recibir esa atención. Pues sí, y aquí es lo que es interesante. Lo que agrava esta situación es que se trata del presidente de la República. Es decir, que los ciudadanos y ciudadanas de a pie, las personas en el país, podamos eventualmente acudir a la instancia de disciplina del Poder Judicial a, digamos, advertir, señalar, denunciar algo que nos parezca incorrecto, pues está bien, y el Consejo de la Judicatura ponderará si le da entrada o no esa queja. Aquí el problema es que es el titular del Poder Ejecutivo quien, ante una decisión que va en contra de su agenda política y de su proyecto en este caso, de regulación en la materia, pues reacciona de una manera, digamos, le avienta todo el peso de su discurso y todo el peso de la postura del Ejecutivo a un juez que, déjame decirlo así, Pascal, lo que está haciendo es su trabajo. Podemos estar o no de acuerdo, podemos discutir si la suspensión se la debió haber dado solo a quien solicitaron el amparo o la debió de haber ampliado en carácter general como lo hizo a todos los actores del... Podemos discutir todo eso. Lo que no podemos negar es que es un juez desempeñando la función institucional que le toca, ¿sí? Y que además lo hace, yo leí la resolución, con argumentos de carácter estrictamente jurídico. Y ese es el trabajo de los jueces. Ya después el presidente de la República, insisto, tendrá sus razones para pensar que su reforma no es inconstitucional, pero eso lo tienen que demostrar entre los tribunales, no Ahora, ante
la opinión pública, digamos. El que ¿no? envíe una carta, la haga pública de esta manera, no es aventarle una papa caliente al Poder Judicial, en concreto a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura, porque suponiendo que se sancione este juez, pues entonces se interpretará que fue por petición del presidente Sí, y si no ocurre nada, pues se va a interpretar que hay bueno, que por decirlo en palabras populares, que no le hicieron caso al presidente, que lo mandaron por un tubo. pero es que tiene razón, es que eso es lo grave del asunto. Ujú. Este tipo de estrategia discursiva del presidente no contribuye al fortalecimiento de las instituciones constitucionales en el país, ¿no? Ujú. Pero no solo en este caso. Ha sido, digamos, desde el inicio del gobierno ha habido un discurso de mucha confrontación, a veces de mucha descalificación, de mucho estereotipo hacia los jueces y juezas, Ujú. lo cual pues no es bueno para un Estado constitucional. Y esas embestidas a veces vienen acompañadas de encerronas como esta, o como la famosa solicitud de consulta popular para juzgar a los expresidentes, es decir, posiciones políticas muy intransigentes, digamos, desde el Poder Ejecutivo, que ponen a la Corte en algunos casos, en este caso al Poder Judicial en su conjunto, y al Consejo de la Judicatura, en una situación muy complicada. Yo coincido contigo, lo que debió de haber sido y debió de continuar, y espero que así continúe, como un litigio jurídico, Ujú. de razones jurídicas, y eventualmente el Poder Ejecutivo, si tiene las mayorías suficientes, que las tiene, en fin, o las puede lograr, eventualmente puede zanjar la discusión con una reforma constitucional, Pues que sí, eso es lo que está en su terreno, en el terreno de la política claro. y de la fuerza legislativa, pero mientras la Constitución diga lo que dice, pues hay una serie de limitaciones que tienen que ser respetadas. Sí. Y con eso te adelanto mi criterio sobre la constitucionalidad o no de la reforma, ¿no? Claro. Pedro, me queda un minuto y no quisiera dejar de preguntarte, ¿está obligado el Consejo de la Judicatura a emitir una nueva declaración, pues ya sea pública o privada, diciendo, pues ya vimos el asunto y sí vamos a investigar al juez o no vamos a investigar al juez? Yo creo que sí, lo que debe hacer es dar cuentas de cuál es el cauce y cuál es la conclusión a la que se llegue, pero entre otras cosas, porque se trata de un asunto de interés público pues muy notable ya a estas Claro. alturas Y del no tiene asunto. un plazo, Entonces, ¿verdad? No hay un plazo. no, No. no, de hecho es un procedimiento de queja muy poco normado, digamos, y Ajá. en algunos casos me atrevería a decir incluso muy discrecional, ¿no? Bueno. Entonces, pero bueno, esperemos y sobre todo esperemos que en verdad lo que prevalezca es la vigencia de las normas que todos nos hemos dado para ordenar la convivencia en este complejísimo país. Entonces, bueno, para Pues, eso están los jueces y pues ojalá. Pedro, te agradezco como siempre que estés con nosotros, Al muy amable. contrario, Pascal, Un muy buenos abrazo. días a ti. Gracias. Hasta pronto. El doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.